Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Dodino y les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a trabajar el concepto de TDD junto con la resolución de una kata de Haskell. Muy bien, voy a desaparecer. Chao. Y aquí vemos nuestro Visual Studio Code. ¿Qué es una kata? Es, bueno, básicamente un concepto derivado del arte marcial que consiste en dar pequeños movimientos, ¿sí? que son repetitivos y que nos aseguran, ¿sí? el perfeccionamiento de una técnica, o sea, de la técnica en este caso no del arte marcial, sino del desarrollo con la programación funcional en Haskell. En esta oportunidad nosotros vamos a ver una kata que fue la kata 0 del año 2019, para lo cual, bueno, nos bajamos esta kata. Está pensada para resolverse con el conjunto de herramientas de Stack de Haskell, que permite crear proyectos, automatizar ciertas tareas como la ejecución de test, entre otras cosas, ¿sí? El README se puede leer porque es texto, pero algo más piola que nosotros podemos hacer es con Control Shift y B corta previsualizar el README como si estuviéramos dentro del navegador, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan en el momento al cuál es el shortcut, ¿sí? o el conjunto mágico de 3, 4 o 5 teclas que hay que escribir, solamente tienen que acordarse de presionar F1, ¿sí? Acá, bueno, justo hice trampa porque fue lo último que usé, pero ustedes pueden buscar, por ejemplo, Preview, o pueden buscar Markdown, ¿sí? Siempre con el mayor adelante, ¿sí? Y acá les va a llevar a, bueno, el comando directamente. Y despacio les va a aparecer si tiene un conjunto de teclas para de atajo, les va a aparecer. Bien, la idea cuál es. Bueno, necesitamos resolver esta función matemática definida por partes, ¿sí? Para eso, bueno, nosotros vamos a aplicar la técnica de TDD o Test Driven Development, que consiste en pensar primero en los tests antes de escribir cada partecita del código, ¿sí? Como pensar en cuáles son los tests unitarios que los van a respaldar, ¿sí? A cada porción de código que nosotros necesitamos escribir. En particular, lo primero que aparece acá es f de x es x si x es mayor a 5. Entonces, planteamos dentro de esta función f por lo menos 3 tipos de escenarios posibles, ¿no? Es decir, el primer escenario puede ser que x sea mayor a 5. El segundo escenario es que x caiga dentro de 0 y 5, con lo cual tenemos dos valores límites que revisar. Y después tenemos un último escenario donde x es negativo. Entonces tenemos que hacer un test por 2x más 3 como resultado esperado. Entonces vamos a construir nuestro primer test, ¿sí? No vamos a hacer todos los tests de una, sino que vamos a ir paso a paso recorriendo cada uno de estos escenarios posibles. Entonces el primer escenario es: necesitamos ubicar algún x que sea mayor a 5, ¿sí? Entonces acá volvemos a recordar matemática discreta y recordemos lo que son las clases de equivalencia, ¿sí? Cuando yo trabajo con los números naturales y los quiero trabajar, por ejemplo, con módulo 4, es decir, si yo quiero saber cuál es el resto de ese número dividido 4, bueno, voy a encontrar 4 clases de equivalencia. Los que, dado el número dividido por 4 me da 0, los que el número dividido 4 me da 1 de resto, ¿sí? Los que dividido el número, ¿sí? por 4 y tengo 2 de resto, y el último es el que me da 3 de resto cuando lo divido por 4. Ahora, si yo tengo el número 3, el número 7, el número 11, el número
15 son todos números cuyo resto, tras dividirlo por 4, me da 3. Entonces todos entran dentro de esa misma clase de equivalencia. Entonces si yo defino dentro de este escenario x mayor a 5, bueno, me da lo mismo si x es 6, x es 7, x es 8. Porque el resultado que yo esperaría es el mismo. Entonces no tiene sentido hacer 4 test, uno para x6, otro para x igual a 7, otro para x igual a 8 y otro para x igual a 9. Solamente necesito escribir un test donde x sea mayor a 5, y en este caso vamos a imaginar un intervalo discreto, x será 6. Entonces llegó el momento de escribir nuestro primer test. ¿Sí? Entonces nuestro primer test será algo como ¿sí? Esta función main que tiene, no vamos a entrar demasiado en detalles, ¿sí? Tiene internamente una descripción, ¿sí? Vamos a agrupar dentro de los describes muchos tests, y en particular esta función definida por partes, ¿sí? Va a tener nuestro primer test, que va a ser nuestro primer caso. ¿Qué estamos esperando cuando evaluemos f de 6? Bueno, f de 6 debería ser 6, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bien, esto es así por la definición que tenemos aquí, ¿sí? F de 6 debería ser 6, si x es mayor a 5. Ahora vamos a probar esto, porque TDD lo que nos sugiere es escribir el test y probarlo, ¿sí? Pero todavía no generamos ningún código, claro. Por eso lo que deberíamos esperar es que cuando nosotros ejecutemos el test, esto rompa. Efectivamente, y para nuestro beneplácito, el único test que construimos falló. ¿Por qué falló? Porque dice acá falta implementar, ¿sí? Esto implica que la función f, ¿sí? Está llamando a la función implementame, que lo único que hace es tirar un error. Bien, es un poco engorroso, ¿no? Que yo escribo algo, después voy acá, vuelvo a escribir stack test, le doy enter. Entonces, una opción complementaria es ejecutar, fue muy rápido, stack test espacio menos menos file-watch. Lo que permite hacer eso es que cada vez que yo cambie la implementación de f, esto va a modificar, ¿sí? No va a modificar, perdón, va a volver a ejecutar los tests, ¿sí? Esperando cada vez que se modifique o los tests o bien mi archivo library, ¿sí? Al cual estoy apuntando desde los tests. Entonces podríamos hacer algo como f de x es igual a x, ¿no? Y le damos grabar, vean que está el circulito, le doy control S o grabar, ¿sí? Y cuando ejecutan los tests, fantástico, está en verde, ¿sí? Esto es algo que se sugiere desde TDD, que es hacer la mínima implementación para que esto funcione. Obviamente estamos a mitad de camino, ¿sí? O sea, esto no es recomendación de, bueno, listo, f de x igual a x, listo, ya me puedo ir. Sino que justamente puedo pasar al siguiente nivel, ¿sí? El siguiente nivel es, dentro de estos tres escenarios, recién vamos por el primero. Todavía nos falta completar por lo menos 2 escenarios. En el cual, en el segundo escenario, yo tengo que probar que f de x es x menos 1, si x está entre 0 y 5 inclusive, ¿sí? Entonces, bueno, acá esto obviamente necesito agregar un test y ver cuál es el x que yo voy a elegir, ¿sí? Podría elegir ambos valores límite, 5 y 0, como para probar que
el 5 no colisiona con esta definición de x y el 0 no colisiona con la definición posterior, ¿sí? En este caso. Entonces, vamos a agregar entonces los nombres de los test. Bueno, no son muy bonitos, ¿sí? Pido disculpas, pero con esta función f se me complica hablar de negocio, ¿sí? Pero ya tendremos tiempo para mejorar esta parte. Entonces, f de 5, ¿qué debería dar? Bueno, f de 5 no debería dar 5, sino 5 menos 1. Entonces, f de 5 debería dar 4. ¿Sí? Mientras que podemos escribir este otro test donde f de 0 debería dar 0 menos 1. ¿Sí? Acá el menos 1 tenemos que englobarlo dentro de los paréntesis porque si no se confunde con la operación menos, ¿sí? Si yo no quiero restarle a should be 1, sino que lo que quiero hacer es comparar f de 0 con menos 1, ¿sí? A partir de esta función should be. Bien, fíjense que está sin grabar, ¿sí? Por eso todo esto sigue dando verde. En cuanto yo grabo, y si todo sale bien y la cámara me acompaña, por suerte hay un test que sigue andando bien, pero dos que no, que son las dos nuevas definiciones que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasó acá? Obviamente que nuestra definición burda de f de x igual a x ya no nos sirve. Entonces vamos a cambiarla. Vamos a usar la función definida por guardas, ¿sí? Recordando que, importantísimo, no pongan el pipe en la primera columna de esta línea por lo que más quieran, ¿sí? Porque lo vuelven loco Haskell. Y acá lo que vamos a hacer es que si x es mayor a 5, entonces vamos a tener x como resultado. Pero si x es menor o igual a 0, perdón, mayor o igual a 0, y x es menor o igual a 5, nuestra respuesta será x menos 1. ¿Sí? Yo tengo un toque, sepan disculpar, pero necesito que esté todo alineado. Perfecto. Fíjense que esto sigue rompiendo porque todavía no grabé. Grabo y se vuelve a disparar los tests. Se vuelven a disparar los tests. Excelente. Ahora tenemos 3 tests y los 3 pasan bien, ¿sí? Una situación que, ojo, nos puede resultar engañosa y prueban que los tests son una herramienta, pero que no prueban nuestra infalibilidad, ¿sí? Podríamos decir, listo, ya está, estamos terminados, pero sin embargo, ¿sí? La ausencia de rojos no marca que hemos terminado el camino. Solamente, tenemos que darnos cuenta que falta un último escenario, x menor a 0. Entonces, si x es menos 1, ¿sí? Deberíamos tener 2 por x menos 2 más 3, 1. Entonces, si x es menos 1, por ejemplo, deberíamos esperar 1 como respuesta. Y haremos eso. F de menos 1, siempre entre paréntesis, debería ser asociado a 1. ¿Sí? Obviamente, la creación de un nuevo test produce, en este caso, un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo tenemos contemplado. ¿Sí? El error que dice es, hay patrones que no están siendo contemplados en esta función.
¿sí? Es decir, cuando x es menor a 0, no machea x mayor a 5 y tampoco machea que esté entre 0 y 5. Entonces, bueno, nuestra solución es otherwise, tenemos que escribir 2 por x más 3. ¿Sí? Y lo grabamos con bastante fe, confianza. Y veamos que finalmente acabamos de pasar los 4 tests de cada uno de los escenarios planteados por esta función f. ¿Sí? Y hemos completado diferentes circuitos. El circuito que propone TDD es: primero construimos el test, ¿sí? Está bien si falla, relajemos esa parte. Una vez que tenemos la falla, construimos el código que permite que nuestro test deje de fallar. Podemos buscar la ley del menor esfuerzo valdría para el código, ¿sí? Pero tenemos que enseguida volver a seguir el ciclo de construyo el test siguiente, ¿sí? Y construyo el siguiente código, teniendo en cuenta que, bueno, que los tests anteriores no tienen que fallar. La ventaja que yo tengo es que con cada test nuevo yo estoy volviendo a testear lo que pasó antes, ¿sí? Lo que se llama el test de regresión, ¿sí? Que es uno de los grandes problemas que uno tiene cuando construye código. Es decir, ¿cómo sé que cuando yo escribo código acá no estoy rompiendo, o sea, acá en otherwise no estoy rompiendo algo que estaba acá antes? En funcional parece más o menos fácil, o sea, una función por guardas con pattern matching parece como que es difícil romperla, ¿sí? Pero si yo tuviera que agregar acá un pipe nuevo donde x es menor a 6, ¿sí? Yo no estaría tan seguro de que no rompí nada de lo que ya estaba, ¿sí? Entonces, nada, es una interesante herramienta el TDD como para mantener cortas las iteraciones del código que escribimos, corto también el alcance de lo que uno tiene que hacer como para no delirarse, ¿sí? Y un feedback inmediato, es decir, yo enseguida sé si las cosas me están saliendo como yo imagino. La única dificultad que uno puede tener respecto al TDD es, bueno, encontrar cuáles son los casos de prueba, cuáles son los escenarios, ¿sí? Cuáles son las clases de equivalencia que uno tiene que trabajar para, nada, no crear 800 tests de los cuales, bueno, son solamente representativos 4. ¿Sí? Bueno, terminemos acá esta pequeña clase, ¿sí? Espero que les haya gustado y nos veremos a encontrar en otra oportunidad. Chao, chao. Mil besitos, mil besitos.